Entonces yo ya informo de que está empezando a rodar. Acción. Y entonces tú dices, vale, Acción. secuencia, entrevista Lawyer Orpio, plano 1, acción, y haces así, clac. ¿Sí? Tienes que hacer así, ¿eh? Cuando haces así, yo hablo ya. Tienes que hacer así Ajá. y tú cuentas Ya. 1, 2, 3 y ya empiezas a hablar. 1, 2, 3. Secuencia, entrevista Orpio, Lawyer, plano 1. Muy buenas tardes. Mi nombre es Lawyer del Águila Huaynaca. ¡Corten! Comentar. ¿Dónde está el director? Grabando. Secuencia, entrevista Orpio, Lawyer, plano 1. Ya. Muy buenas tardes. Mi nombre es Lawyer del Águila Huaynacari. Estoy en la ciudad de Iquitos. Yo estudio la carrera de educación primaria en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Soy un joven que pertenezco a una organización conocida como la VPAP. Quiero redactar una de las experiencias que hemos tenido como jóvenes estudiantes aquí en la ciudad, jóvenes como indígenas que luchamos para poder salir así adelante, porque nosotros como jóvenes venimos de lejos, la cual no contamos con mucha economía. Nuestros padres son de bajos recursos económicos, entonces reclamamos eso, pedimos eso, un apoyo para así poder cumplir nuestros sueños. ¿Por qué? Porque venimos de nuestro pueblo con muchos sueños, metas que cumplir, y más que todo ser buenos profesionales. Dançando! La VPAP es una organización de estudiantes indígenas de la Amazonía peruana, fundado en el año 2003, ubicado en la ciudad de Iquitos. Y es una organización, ¿no?, que se ha fundado para acoger a los jóvenes indígenas que vienen a la ciudad de Iquitos
para poder instruirse. La organización UEPIAP lo que busca es garantizar el acceso a la educación técnico superior universitario, como también garantizar el acceso a una vivienda y alimentación adecuada, como también fortalecer y acompañar en sus desarrollos académicos. Al mismo tiempo también visibilizar a los estudiantes indígenas, sobre todo en la ciudad de Iquitos. Hay que ver la realidad, en este caso, de estos jóvenes que vienen de muy lejos desde sus comunidades a la ciudad para poder aspirar a una profesión. Los obstáculos que enfrentan son muchos, sea en el tema cultural, el choque cultural, porque vienen de una realidad muy diferente y vienen a la ciudad con otra realidad muy diferente. Entonces, es un impacto que ellos perciben al momento de llegar a la ciudad. Otro de los problemas que tiene es la educación que se imparte en las comunidades, o sea, son muy precarias, y entonces con esa formación, con ese nivel de formación académica, vienen acá a la ciudad y al postular a las universidades muchas veces tienen muchas dificultades, o sea, están en una desventaja. Muchos de los jóvenes no logran ingresar a la universidad. Y otra de las dificultades que enfrentan los jóvenes indígenas es que no cuentan con apoyo económico, muchas veces, o sea, de muchos, casi de todos los compañeros, sus padres no son profesionales. Entonces, ellos vienen con esa necesidad y para poder aspirar a una carrera, pues tienes que tener un respaldo económico. Eso es una de las muchas necesidades que tienen estos jóvenes y que de alguna otra manera la organización busca minimizar estas necesidades en los jóvenes. Ahí están jugando, ahí está Josué. Hola, Josué. Domingo a 6 a 6. A ver, el que está escondido, venga. Vamos a la cámara, tienes razón. Uno, dos, tres. ¿Ya? Come on. Let's get it. ¿Ya? 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 Yo elegí la carrera más que todo de ingeniería ambiental porque yo me encuentro en una zona donde está situada la empresa petrolera, que es la Pluspetrol, y casi vi directamente como la contaminación y la falta de remediación a lo que hacen, pues, exportación de petróleo. Hay mucha deforestación, hay contaminación de ríos. Y yo soy una persona de que a mí me encanta bañar en el río. Tengo esa vocación de querer cuidar el ambiente, no solamente el ambiente, los animales, todo lo que es el medio ambiente. Amo la naturaleza, amo la cultura. Y viendo todo eso, y cuando era pequeña tenía mucha cercanía a los ingenieros algunos ingenieros ambientales de allá que hacían gestiones al cuidado del ambiente. Y yo me he pegado a ellos y me gustaba lo que hacían. Cuando me enteré que no solamente cuidan, sino protegen y tratan de conservar más allá del ambiente a largo plazo. Nuestra zona está en paro, como se dice, y ya han muerto varios indígenas. Porque ya con tanta llegada al extremo, la contaminación y no hay remediación. Bueno, para que una empresa vaya a una zona, tienen que pasar por las leyes del Estado. Y uno de los requisitos es que ellos van a hacer remediación en la zona y no lo hacen.
Ellos hacen una protesta para que cumplan lo que ellos, con esos requisitos de remediar el ambiente y la zona que ellos han dañado, que son directamente las comunidades. Paralizan la actividad de la empresa. Porque el transporte de la empresa está situada ahí y no dejan transportar los botes, los helicópteros o los carros que están transitados ahí de la empresa. Maltrato, violaciones, superposición de territorio, entre tanto afectaciones que se han recibido, en resumen se ha venido afectando de forma sistemática la violación de los derechos de los pueblos indígenas. Y el resultado final es de que estos pueblos están empobrecidos, uno económicamente, otro también sus territorios, sus tierras, por la contaminación, la afectación. Agua sí, petróleo no. Un favor, vamos a ingresar de acuerdo a la lista que tenemos por federación. Pasa. Cada federación con su gente. La organización UIP viene en muchas acciones o luchas que han encabezado nuestras federaciones, también ha venido solidarizándose, reivindicando los derechos colectivos, no solamente de nuestras comunidades, sino que también derechos colectivos que muchas veces son vulnerados. Siempre hemos estado respaldando a toda la problemática de nuestra región, así como las 5 cuencas que se encargan de toda la problemática de nuestra región. Y por eso hoy en día estamos acá. La organización también busca el objetivo que ellos quieren lograr también. Bueno, la invitación ha llegado al presidente el día de ayer y por eso él nos ha convocado como a apoyar nuevamente a las federaciones de las 5 cuencas. Qué bueno que esté representada acá y me siento muy contenta de ver que mis paisanos que todos estemos unidos en una misma causa. Reunión aquí en la ciudad de Iquitos con representantes de las diferentes comunidades nativas que están participando de este espacio, con los representantes de las federaciones, a quienes damos la bienvenida, y sin más demoras queremos poder comenzar esta reunión. Muy buenos días. No puede seguir siendo un país con voces que no cuentan. Por eso estamos aquí. El Perú tiene que ser un país donde tengamos generación de riqueza, tengamos que tener generación de bienestar, de tranquilidad, de armonía y de desarrollo para todos, incluyendo, por supuesto, a nuestras comunidades. El Estado peruano somos todos. Por la necesidad justa y derecho, señor Premier. Lo que estamos acá concentrados, no venimos mendigando, no venimos pedir limosna, venimos reclamando tus derechos como peruanos. Por eso, señor Premier, quiero precisar también, ahorita han puesto en la mesa para dos grupos de trabajo, pero nosotros nos dicen que no. Los pueblos indígenas nunca han trabajado divididos, han trabajado unidos. Un pequeño ejemplo de lo que ha causado contaminación, lo que ha causado, y esas aguas que se vierten a temperaturas muy elevadas y tienen cadmio, mercurio, arsénico. El cadmio destroza el sistema nervioso. Por eso es que se habla de contaminación, por eso es que se pide una comisión de la verdad que investigue qué pasó, para que no vuelva.
antes de la vida republicana, nosotros, pueblo originario, existió. Por lo tanto, tenía salud, tenía educación, tenía disciplina, tenía civilización propio, pero cuando se presenció la vida republicana, la cultura occidental, una ley que rige, o sea, ley peruana, se ha cambiado totalmente. Algunos estudiantes de la universidad o profesionales están confundidos, que nos dicen que pueblo amazónico antes no tenía educación, civilización. Dice, pero es cosa muy mentira. Con la presencia de las empresas petroleras, todo eso, cultura, estamos olvidando. Con la contaminación también estamos perdiendo lo que es nuestra comida. Lo que nosotros como dirigentes estamos en momento de reivindicar esa cultura. Nosotros somos que hablamos dos lenguas. O sea, nuestra propia lengua es lengua 1, lengua 2 es castellano. Por eso es que no hablamos bien, pero aunque sea hacemos llegar a entender al Estado. Nosotros reclamamos que el Estado también que reconozca en las instituciones educativas o institutos o a las universidades como universidad bilingüe. Una universidad netamente, una universidad intercultural. Eso es que como nosotros como pueblo decimos en tema de educación. Tiene que saber ellos también cómo nosotros vivimos, porque nosotros tenemos propio, o sea, regla de cómo vivir y tenemos propia cultura. Esa cultura no tiene que morir. Bien, nos vamos a organizar en 4 grupos hasta que vean esa vuelta solita. Muy bien. Ese es un punto muy importante, que todos somos indígenas amazónicos de aquí de Loreto. El compartir, la reciprocidad. Y cuando se comparte, y cuando se es recíproco, pues cuando tienes tus bienes, la producción de la chacra, de nuestros sembríos, como están diciendo en el pueblo Bora, sembraban de todo. Las chacras son, la chacra no es para sembrar una sola especie, sino de todo. Yuca, piña, caimito, guava, pijuayo, umarí, y entre otras plantas comestibles. Te tienes en abundancia, pues tienes que estar en reciprocidad. Entonces eso evita el robo. No hay robo. Eso evita el hambre. Pues no hay hambre. Pues eso evita la envidia. Pues no hay envidia. Entonces esta es la reciprocidad. Estar en armonía consigo mismo, estar en armonía con los demás y también en armonía con la naturaleza. Pamaturuchi, Geguma kuma chagu chagu, Geguma choma chagu chagu, Chaukanitane, Chaukanitane, Marinyuma. Chuchatwa kuru, Pamaturuchi, 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 Geguma choma, Geguma choma, Chaukanitane, 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 Marinyuma. Ten cuidado con todo, pues. Bien, de yuquita esa. Muchacho, ¿quiere? ¿Quiere? Y aquí está 20 panelitos. Esto todo.
Yuca, ok. Yuca. Cuando se le mezcla este tipo de yuca blanco y Sale blanquito con amarillo. y se fermenta bien y rápido te emborrachas. Puedes emborracharte rápido. El masato. Claro, familia, para que una amiga debe preparar este masato, aunque no haya comida para invitar a los invitados al mediodía. Basta que tengas masato, así dicen los paisanos allá, los viejos. Basta que haga masato, toman y se resisten, aún puede seguir trabajando. ¿Qué quieres que te traigan? ¿Nunca preparó masato, mamá? Las mejores, señor, porque el otro mes vas a venir a comprar más. Hola, good morning. Toda la usan. O prestamos allá al señor. ¿Por qué me Ya se le damos. ¿Qué me parece? Siento que te salen de mi chakra. Ya, ahí nomás. Y esto es bueno. Ya, hay que sacar su agua. ¿Se va a sacar? Sí, tiene que. Tienen que ver bien. Como ellos le hacen los achuar y mío es así. Cuna. Dice, mira, por ejemplo, el masato puede ser chiquitito. Viviana va a mascar. Ajá, porque yo no puedo ahorita. Que Mira, la Jimena está masticando ya. Jimena no va a acabar. No, yo no puedo pues porque tengo inflamado mi garganta. Sí, yo no puedo. Pero así el masato masticado es más rico. Ya está, ya va a ser el masato. Me va a tener que Una mujer indígena no va a saber mascar hoy. Yo nunca masco. Pero acá tienes que aprender. Aprende, ahí está lo que está mascando. Es una cosa de otro mundo. ¿Y dónde están las otras chicas? Sí, ya no grabar poema. ¿Y si no se mastica? No fermenta mucho. En resumen, no va a tener sabor. Pues. No va a tener No se va a sabor. Va a ser como yuca Como chapeado yuca nomás. nada más va a ser, no va a tener Su haber masticadito el día siguiente, todo bien preparadito. Ni tampoco no va a fermentar mucho, tampoco no va a fermentar mucho. Ya ve que falta masato, entonces la mujer ya sabe, pues tiene que preparar masato. Ya. Pero tiene amarillo. No es que el sabor va a salir. O sea que siempre que hay invitado tiene que haber masato. Sí, Si no tiene hay que masato cuando viene un invitado, que Es una vergüenza. Es una Qué vergüenza. clase de una familia, ¿no? Que Da- siempre en da una miedo, casa debe pues. haber un masato. Hombre, ¿para qué saliva es igual? El hombre también puede hacer fermentar, pero nunca se ha permitido. Nunca se ha permitido. Se puede ayudar, cargar, cocinar Es como se puede ayudar, considerarse pero menos como masticar machos, es hombres. para las mujeres. Preparación específicamente para mujeres. Por ejemplo, en mi cultura, en cultura abajón, siempre nos ha venido enseñando
todo lo que es de la mujer, parte de la mujer, que puede trabajar, y todo lo que es del hombre. Por eso siempre nosotros distinguimos cuál es de la mujer, cuál es del varón. Por eso respetamos, ¿no?, en nuestra cultura, en nuestra tradición. La mujer no puede pasar el hombre, dice, siempre está dicho eso. ¿Para qué hay igualdad? Somos iguales todos. No, vas a ver, pero no No puedes, no puedo. Hay una cosa que no se puede cambiar. ¿Por qué? Vamos a hacer la la mujer salió del Vamos a hombre. hacer derecho. Por eso Política. la mujer sale de mí, Del hombre. Vas a montar discusión con él de acá. de mi costilla, pues. Entonces tú no vas a querer pasar el hombre. Pero eso no significa que vas a patear el hombre. Y el hombre tampoco no va a la mujer. Tú quieres romper este costumbre que está lindísimo. Pero la mujer puede hacer una cosa más que el hombre. ¿Cómo qué? Parir. Pero por eso no puso Dios. Por eso, claro, Pero tampoco no podemos ir contra Dios tampoco. Ya no eso. La mujer puede 1.000.000 y uno. La mujer, el hombre puede 1.000.000. Miramos. No, la discusión está aquí, ¿por qué el hombre no puede mascar? No se vayan lejos. Le voy a hacer una pregunta, entonces si seguimos viviendo nuestra cultura, todo eso, entonces ¿por qué nosotros utilizamos eso? ¿Por qué no nos vestimos al venir a la ciudad igual como vivíamos Es que no estamos al antiguamente? 100% identificados verdaderamente como antiguamente que se Pero hay que identificamos. conservar la cultura. ¿Me entiendes? O sea, la ciencia, los años pasan y ya no son los tiempos nos iguales. identifica qué? Claro. ¿Ya? Nos identifica nuestro Leo, dialecto y nos identifica Leo. la ropa. Si tú dices que ciencia le cambia, tú vas a olvidar. Estamos viviendo, pero no hay que avergonzarse porque nosotros cambiamos, estamos olvidando nuestra cultura, no se trata de eso, porque el tiempo cambia, los años pasan y la ciencia avanza. Y solamente es adaptación, no cambio. Adaptación, nada de cambio. Si la ciencia cambia, entonces toda la cultura va a morir. Porque si Entonces, antes no Eso había- depende de cada. Por eso, si la ciencia avanza, tú eres el mismo que vas a conservar tu cultura. Si tú no haces nada, vas a ser pisado también. ¿Por qué crees que se pierde la identidad? Por eso. No hay mucho en la historia. ¿Por qué crees que la compañera no quiere masticar? ¿Por qué supuestamente se cree diferente? Ya no, prácticamente se identifica. Pero otro es que venga de un pueblo que han practicado, es decir, sus abuelos, sus abuelas hayan practicado y que no haya aprendido Una persona ella. que ha nacido con una familia que no sabe que no le Ahí han es donde enseñado que se nunca, pierde ¿quién la tiene identidad. culpa? Pero no deja de ser indígena. Claro, no deja de ser indígena, pero igual pierde la identidad. A mí yo no puedo meterme ahí porque por mi religión yo respeto, no tomo. O sea, me estás diciendo que yo también siendo indígena, ¿por qué no puedo hacer eso? Pero por eso. Claro, a mí no me han enseñado, pues hijita, haz esto, no me han enseñado, pero yo veo que mis tías lo hacen. Pero menos es mi parte de la familia, pues. identidad de un pueblo abajo. Tampoco no puedes decir, ¿por qué yo no me meto en eso? O sea, yo no quiero, pues, porque así no me enseñaron. Pero ahí es donde Ni que se tomo pierde, tampoco, ahí es donde que se no pierde me la gusta para identidad. tomar tampoco. Entonces ¿Me ustedes entiendes? aceptan que pierdan toda la cultura que Ahí es donde que se pierde la identidad. Nosotros somos universitarios que entendemos lo que están ustedes tocando, costumbre, identidad. Yo me voy en eso, cuando estoy en la universidad, antes de poner, yo digo, me identifico quién soy, aunque no estoy como dices tú, como con mi tabasco, con mi Pero ropa. ustedes, Pero eso es mi vestir ahora, identidad, estamos decir, dejando ¿por qué? nuestra ¿Cuál es? costumbre, nuestra Lo que identidad, hablo, es lo que mi ustedes idioma. están haciendo. Ahora Eso van es, o sea, cambiando. todo va cambiando, como el mundo está en constante movimiento y todo se va cambiando. Las costumbres se adaptan de otro conforme cuando vamos con otras partes. Yo les digo, ha habido costumbres buenas y malas dentro de nosotros, como que cuando la persona o cuando una mujer sacaba problema era directo para matarlo, pero ahora eso se ha cambiado. ¿En qué me voy? Las costumbres que eran malos estamos dejando a un lado, los buenos estamos rescatando. Y creo que nosotros como estudiantes universitarios, como indígenas, deberíamos esforzarnos de levantar esa costumbre que hemos perdido. Es lo que enfocan los profesores de bilingüe que dicen hay que rescatar nuestra costumbre. Ahorita costumbres buenas, costumbres, principios, bases, principios que manejaron, no estamos haciéndolo, de verdad, porque vemos jóvenes siendo pequeños se van a fumar, le contestan a su madre, a su padre, aunque antes no existió eso. ¿Por qué? Porque había principios que un chico no debía contestar a su papá ni a su mamá, ni a su hermano, no debían discutir ni con su hermano, pero ahora eso sucede. ¿Por qué? Porque con rayas, claro, ¿por qué? Porque por decirlo que el mundo está cambiando, hay que dejar a un lado eso, es por eso. Hasta usted vean, pues. Ya, traga. ¿Cómo pues? No falta todavía, parece este.
Falta bastante. Ay, qué pura rico yuca. salí, pues, se han lavado. Falta poquito. Kuci nyakini iti kunaga nacangege pacang kuci iti nyakini iti kunaga nacangege. Suempe, pia, daka, mimi, Yumina, wata, shiki, chauta, chupastate, vamos, eso, baila. Chup, Mina pantalón chico, va que escuchamos. Mina pantalón chico, va que escuchamos. ¡Bravo! Itiutsu sakuka, kupitara ya namata, sakukwara sayatima ya wiliwa, sakukwara sayatima ya wiliwa, sayatima awatisai, ya wili soy sayauki sakaisuma, awati soy sayauki isikamu. Itirutsu awanu sakukwara, kupitara ya namata. Leo. El hombre tiene relación con la naturaleza porque de ahí vive. Quiere, por ejemplo, un animal de ahí le va a sacar, se va a montear. Quiere un aguaje, de ahí lo saca. El hombre en relación con ellos porque de ellos vive. No necesita ir a comprar en la ciudad, sino de ellos lo que ellos sacan todas las cosas. Tenemos también una cosmovisión donde nosotros tenemos que pedir permiso a alguien para sacar una cosa. A la madre, no para ir al monte, porque de ahí es que voy a tener. Si yo aviso de ir sin pedir, no voy a encontrar porque no les gusta, que voy así nomás. Con la naturaleza es que los hombres mucho les depredan las plantas, ¿no? Y también que no, en sí no es como antes, ¿no? Que el cambio es que no hay muchas peces, no hay muchos animales, por el motivo que la población va creciendo. Eso es que el cambio que hay, porque la población antes no era mucho, no era como ahora. Porque antes no había motores así como ahora. Porque antiguamente todo era en remo, no hay no escuchan bulla los animales, porque los animales les molesta las bullas, ¿no? Porque la naturaleza no hay bulla, ¿no? Allá en mi pueblo San Rafael, cada tarde me iba a pescar, pues si no hacía eso no había mi cena. Esa era mi rutina, salir de la escuela a 1 de la tarde y toda la tarde pasar el tiempo pescando. A veces mi mamá me reñía porque llegaba en la noche, 7 de la noche, con mis amigos. No solo estábamos pescando, nos quedábamos jugando en el barro también. Y mi mamá hacía su patarasca. Eso era mi cena.
Y así, yo he crecido sin padre. Por eso era mi subsistencia. Mis hermanos igual se acostumbramos pescar. Mi hermano mayor sabe cazar animales en la noche. Y así, más que toda la vida me fue bien, sin mi padre. Solo con mi mamá, yo y mis 3 hermanos. Pero en mi idioma es Wampi. Se llama Wampi. En Ahuajún. Mangka dici marhudme, wangka dukuwai marhudme, naman ho mehu kita, naman ho mehu kita. Ser indígena para mí es un gran honor, es una alegría y también es un orgullo. Nos hace sentir personas misteriosas, con grandes mitos y leyendas, llenos de creencias que cada cultura tiene. No solamente determina saber hablar perfectamente el idioma del indígena, sino que hay que saber identificarse, hay que llevar nuestra cultura. Si no ponemos a la práctica en la ciudad, hay que recordarlos, hay que saber identificar, no hay que tener vergüenza. Hay algunos cambios en la comunidad, comparando la comunidad con la ciudad, es mucho diferente, pero yo no dejo de pensar en mi familia, en todas las cosas que yo hago en la comunidad, mis costumbres, todo lo que recuerdo. Muchos estudiantes, muchos jóvenes indígenas han logrado salir de su pueblo, han ido a la ciudad, han podido alcanzar un espacio en la ciudad, su propia vida, y nunca han regresado al pueblo, mientras ellos están felices en la ciudad, con su familia o con su profesión, sus padres, sus hermanos, atropellados por tanta violación de derechos, tanta contaminación que hoy en día vemos. Y yo, en mi caso, no quisiera esto. Mi objetivo principal es terminar mi carrera y aportar mucho a mi comunidad en tema de educación, ya que la educación allá es muy bajo en la zona rural. Obviamente yo también voy a ser un profesor, un maestro bilingüe, y no voy a dejar de luchar por la educación intercultural en mi pueblo y en demás distintos. Si no tengo la oportunidad de trabajar en mi zona, igual para mí es trabajar en distintos lugares de zonas rurales. Yo no pico así. Esa es la forma más difícil de picar. No le falta nada. Vuelve a hervir. Si se rompe, se puede. ¿Muy grande? No, está bien. Vamos para la playa. Los achos, ¿no ves en la chacra no hay tanto bijao de leo? Y ahí le hacen con esta hoja bijauí, yo creo es finito. Es finito que tiene un sabor. Y tiene un sabor, no sé, un sabor nativo. Rico, pero eso es como hojara. A ver, canten que icona. Hasta pero mi abuelita sabe una canción, antes de ella danzaba con nosotros. Eso no es patarasca de aquí, sino es regional, se puede llamar. Ajá, es regional. Tiene verdura. En general. El gancho le ponen gallampa. Si hubiera sido con chonta, algo así, ahí está. No hables ya, por favor. Sobre los muchos jóvenes indígenas que salieron de sus pueblos y se han ido a la ciudad, han alcanzado su profesión y han tenido su propia vida, han podido conseguir un espacio en la ciudad y nunca han regresado al pueblo.
Entonces yo sugiero, hay que salir a estudiar. Nuestro objetivo es estudiar y servir al pueblo y no traicionar a nuestros propios pueblos. Y más que todo quiero dejar una frase que dice, nunca olvidemos quiénes somos, nunca olvidemos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Muchas gracias. Programación del Día de la Madre en otra institución educativa. Ay, pamana, que curunaicha, que siga, profesor Edilberto. Kibochaco, el gallagonego, cochavengo, añacharego. Nuestra institución educativa es bilingüe, por eso los niños nos están presentando poesías en idioma, poesías en castellano. Por lo cual es difícil, pero así vamos a aprender a expresar el castellano. Siga, profesor Edilberto. Hay algunos indígenas que sí también totalmente están olvidando el idioma, sus propios idiomas. Vamos a decir sus propios dialectos que hablan. Por decir mis hijos. Tengo mis 3 hijos que ellos crecieron en la comunidad de Cuchillococha, estudiaban en el colegio mestiza desde sus primeros años hasta hoy día, pero yo en verdad le digo a Daniel también, ¿no?, que yo cuando estoy solo con ellos, con mis 3 hijos y su mamá, yo no hablo el idioma de español, sino más bien lo que yo hablo es mi propia lengua, ¿no? Y realmente yo no sé por qué mis hijos y mi 2 hijas, 3 hijos lo que tengo, hablan el castellano. Ella estaba aprobando lo que es el beca 18, pero de los cuales aprobado acá, y cuando los mismos organizadores de la beca 18 que vinieron de Lima, han llegado acá a conocer realmente a los estudiantes que son si es verdaderamente indígenas. Y entonces le dieron otras pruebas, escritura en mi lengua, y como mi hija no habla mi propio lenguaje, entonces le bajaron, le desaprobaron. Entonces en tal sentido yo también me sentí mal, porque puede decir ella no sería el culpable, sino sería yo, porque de pronto la idea es que yo ¿por qué no le he enseñado lo que es mi propio? Y ella ha crecido con lenguaje de otras culturas, y por esta razón nuestro propio lenguaje va desapareciendo. Yo desde muy chiquita, desde muy pequeña, siempre conversaba con mis abuelos, dialogaba, él siempre nos contaba los cuentos, cantar con nosotros, sentarnos alrededor de ellos con lamparín, de que ellos nos cuenten, nos asusten, o a veces cantaba, a veces mi abuelita en mi idioma. Mi mamá siempre me dijo que donde sea, donde vayas, tú siempre vas a ser de donde vienes. Tú tienes que reconocer que nosotros somos de un pueblo indígena, no olvidar las costumbres, esos son los valores principales que tú tienes, no olvidar y no avergonzarte de dónde vienes. Eso es lo que siempre me inculcan mis padres, mis abuelos también, nosotros de dónde venimos. Es lo de siempre, yo lo tengo eso, las palabras, los consejos que ellos siempre me han dado.
Chao, mona. Quiero comer el pino. Para mí ser indígena es donde ser indígena es donde tú tienes creencias, mitos, donde tienes donde tú despiertas ante la sociedad que no es indígena, donde tú despiertas maravillas de cosas. Es un mundo donde tú quieres conocer, donde las personas quieren conocer de ti. Es como algo precioso, es como algo de... Ser indígena para mí es ser algo muy valioso. Ajá, para que no hay una maldición, pues, para que sus hijos, o sea, mi abuela ha tenido 4 hombres y mi abuelita quería tener una mujercita, después se ha vuelto embarazada, así otro. Todos han muerto, pero mi abuela es considerada. Y después de esos 2 nace mi madre. ¿Tu abuelita vive? Vive, para mí sí es grande. Es una sacha papa. Es como que ese es sus jefes de la cucaracha. Sacha, no, Sacha mama, ¿sí o no? Es la madre de la tierra. Ella no se pone con otra blusa. Mírame como mi hermanito Dalton, chiquitito. No le come todavía el arroz. Abajo de la charichuela, ahí hay un tronco de coco, ¿no? Bien cargadito. No, bien. Mi papá hoy en día no tiene tan centrada su identidad, no tiene tan... O sea, cuando mi mamá le dice... Mi mamá sí sabe bien el concepto de ser indígena, pero ella le dice, tú eres indígena, y él o sea, como que se siente menos y como que no le gusta mucho que le digan. Pero sí, o sea, cuenta siempre, nos ha dicho que todos mis abuelos, todos eran indígenas. Trompetero ya no es considerada como indígena, sino un distrito. Han cometido un error ahí, porque los que han fundado Villa Trompeteros han sido indígenas, Achuar netamente, viendo que, o sea, los mestizos, ya que había petróleo y trabajo al mismo tiempo, Trompeteros se llenó de mestizos, de población, y creo que los indígenas nos caracterizamos por tener, pues, por dedicarnos a la agricultura, a la chacra, y como que ellos dejaron ya que los mestizos se apoderaran del distrito, y por eso ya no es comunidad indígena. Y ya que mi papá se quedó en el distrito, olvidó su lengua, ya no era, para él ya no era necesario hablar, porque le dije que se llenó de mestizos, y yo nací ahí, y yo tampoco aprendí. Porque mi papá me decía, como ya que gracias que éramos discriminados, mi papá ya no le tomó interés en que yo o nosotros aprendiéramos. Y lo mismo pasó con mi mamá. Mi abuela, sus padres de mi mamá hablan quechua. Y gracias a que fuimos discriminados, mi abuelita le decía a mi mamá, si tú te vas a la ciudad y te ven y te escuchan hablar idioma, decían ellos, no decían tu lengua, tu idioma. Te escuchan hablar idioma, te van a discriminar, te van a insultar. Y es por eso que mi mamá no aprendió a hablar su lengua. Que no porque has dejado de hablar o porque tú trates de cada vez mostrar costumbres del mestizo, no dejas de ser indígena.
porque por tu sangre corre sangre indígena, tus abuelos, tus ancestros, tu familia, todos son indígenas. Y de que no estés rodeado de tu familia ahora, no dejes de ser indígena. Los indígenas siempre hemos sido humildes, no porque somos pobres, sino porque llegas a su casa y te reciben de la mejor manera. Siempre va a haber algo que comer, siempre te van a recibir con una sonrisa, con un abrazo. De que cuando tú te vas a la ciudad no lo vas a recibir nunca. Nunca te van a recibir con un abrazo, un beso, o ven, vamos a comer, o esto es lo que hay, vamos a compartir. No, siempre han sido las personas más justas al defender, a defender sus culturas, al defender sus territorios, al defender la promulgación de su lengua y todas sus costumbres. Que me falta echarle al pango y me olvidé ya. Así quiero regresar a mi comunidad cuando termino mi carrera, ¿no? Porque yo he iniciado mi carrera con 2 propósitos: ayudar, contribuir y en parte mejorar la situación en específico de mi comunidad, y también en una partecita del mundo en la que sea posible. Para eso estoy estudiando, para no sé, mi carrera me ayude a hallar una solución de cómo se podría evitar o controlar la contaminación hoy en día, que es el petróleo, que es lo que más afecta a nuestro ambiente, en este caso más a mi zona, y dejar un ejemplo, ¿no? Uno de que los indígenas podemos salir adelante, podemos ser profesionales, podemos cumplir todo lo que nosotros nos proponemos. Podemos demostrar que tenemos la capacidad de la misma capacidad que cualquier persona, ser la inspiración de muchos jóvenes, señoritas, más que todo mujeres. Quisiera que cuando me vean, o quizás yo no, o otra persona que se vaya a la comunidad y vea, ¿no? Que le abra la mente, que le despierte, que le quite esa idea de que solamente ha nacido para hacer, que las mujeres indígenas solamente podemos dedicarnos a la chacra, a la crianza de los hijos, sino mucho más que eso. Indígena es ser, por ejemplo, yo hace poco estaba en la universidad, en la computadora, a través de una sala de exposición, mirando a través de un microscopio, y hoy estoy aquí en la chacra, disfrutando del bosque, del agua, mirando los animales y sembrando y cosechando en mi chacra. Es eso, tener bien seguro lo que uno es, lo que uno siente, lo que uno quiere ser y lo que no quiere dejar de ser, y conservar lo que uno tiene. Kukachagechang ni choma naguta ichadao takikani itikunagu guuna oeichi guoyone gure kukachagechang pachari kuchito guidunguru choma nataigata erumeta chadao Kukani pachore kecitu kukani pachore kecitu mengkai cadau marita yueru tamata ye canguru togukani ita ye canguru marini yone rene tadapsa ingin mamengu guoyone guru kukachaya caca pacori kecitu
Goi donguru chamana taigata erumet kaichadao. Kukani pachore kichitu. Kukani pachore kichitu me inkaichadao. Kumpo shaido, yakadin hayuhaku. Papi osangmi, unui mangtasa. Papi unui mahawakitku, ina patani nyaingkangmi, atagihun hata kadematin, unui mahami,